Mm, Ya chicos, vamos a continuar entonces con la segunda parte del repaso. Aquí la pregunta nos dice, espero que estén respondiendo ahí en sus casas antes de pasar a la respuesta, ¿ya? Nos dice, los receptores opiáceos MU se caracterizan por producir principalmente, y hablan acerca de la analgesia, miosis, expresión respiratoria, dependencia física, ¿no? Ahí espero que estén respondiendo. ¿Ya? Entonces vamos a ver que en este caso la respuesta es la A. Vamos a ver por qué. Entonces para ello nosotros en primer lugar pues debemos conocer cómo van a ser parte de las vías del dolor, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a dar dependiendo del dolor, ¿no? Entonces aquí va a depender uno del dolor, del tipo de dolor que presente el paciente, ¿no? Es diferente si nosotros hablamos, por ejemplo, de un dolor nociceptivo o un dolor neuropático. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esa diferencia, ¿ya? Para poder ver parte de la escala analgésica o cómo damos estos medicamentos. Entonces, para ello, en primer lugar, bueno, el dolor, la clasificación del dolor es lo que vamos a ver que es el dolor, pues se puede dividir en un dolor nociceptivo y un dolor neuropático, ¿no? En el caso del dolor nociceptivo, que es el punto, por decirlo así, el principal, lo que vamos a ver parte de la acción de estos medicamentos, ¿no? Porque en el neuropático, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que hemos estado viendo anteriormente. Podemos utilizar los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos. También podemos utilizar anticonvulsivantes. Yo les decía que, por ejemplo, ¿qué anticonvulsivantes podemos utilizar para el dolor neuropático? Yo lo dije en la exposición. A ver, espero que ahí me estén respondiendo. ¿Qué anticonvulsivantes dijimos que podíamos dar? La pregabalina y también podíamos dar la gabapentina, ¿no? La pregabalina y la gabapentina, ¿no? Eso principalmente para el dolor neuropático, también se está asociando, como decíamos, a un paciente con diabetes, ¿no? Y en última instancia, pues ya se puede hacer uso de los opioides, pero no se usan como primera instancia, parte del dolor, ¿ya? Entonces, aquí les decía yo que este es respecto a un dolor neuropático, pero como nosotros reconocemos o sabemos, en este caso el dolor neuropático implica la lesión de un nervio, ¿no? La lesión de un nervio. En cambio, cuando hablamos de los nociceptores, aquí hablamos de que hay una lesión pero a nivel del tejido, ¿no? Entonces, aquí en el caso del tejido, pues encontramos dos tipos de dolor, que es el dolor visceral y es el dolor somático, ¿no? Entonces, en el caso del dolor somático, pues, ¿qué es lo que lo caracteriza principalmente? En el caso del dolor somático, principalmente es como dice acá, somático, porque la ubicación de por sí de este dolor va a ser a nivel de las somitas, ¿no? O las estructuras que derivan de las somitas, ¿no? Ustedes si recuerdan parte de la embriología, pues ahí teníamos que ver que las somitas, de ellas, ¿quiénes van a derivar? Van a derivar los dermatomas, van a derivar los miotomas y también los esclerotomas, ¿no? Que va a ser regular aquí el dermatoma, sabemos que es a la piel, ¿no? El miotoma a nivel del músculo y el esclerotoma a nivel del hueso. Entonces, cuando hacemos referencia a un dolor en estas estructuras, hablamos de un dolor que es somático, ¿ya? También a qué nivel, a nivel del pericardio, ¿ya? A nivel del pericardio parietal sí puede doler, ¿ya? A nivel del pericardio y también del peritoneo parietal y de la pleura.
las tres estructuras. Ya, entonces, ¿cómo caracterizamos en este caso un dolor somático? Porque el dolor somático es más localizado, a diferencia de un dolor visceral. Como dice su nombre, el dolor va a ser a nivel de una estructura visceral, a nivel de un órgano. Este es más difuso. Nosotros decíamos en el somático es más localizado. Y eso lo vemos bastante en la práctica y lo diferenciamos cuando a un paciente le preguntamos, ¿me puedes señalar dónde te duele? Entonces, cuando puedes señalarlo con un dedito, se habla de un dolor somático porque está localizado bien a nivel de piel, a nivel de músculo. Pero cuando le decimos que nos señale y nos señala con toda su mano y no sé, a nivel de su abdomen, pues estamos frente a un dolor que es visceral, ¿no? Porque no hay una zona específica, sino que es un poco más difuso. ¿No? Entonces, ¿qué más caracteriza en este caso al dolor visceral, ¿no? El dolor que va a ser aparte de difuso, vamos a ver que tiende a irse hacia la línea media. Otra característica es de que tiene también signos autonómicos simpáticos, ¿no? Entonces, a esto que nos queremos referir, autonómicos simpáticos, ¿no? Entonces, ¿a qué va a acompañarse parte de este dolor? Vamos a encontrar náuseas, vamos a encontrar vómitos, encontramos diaforesis incluso en el paciente, ¿no? Es lo que más caracteriza un dolor visceral, ¿no? En cambio, el somático es más localizado, no tiende a irse hacia la línea media y tampoco hay presencia de estos signos somáticos, ¿no? Ahora, aquí es donde vamos a regir principalmente parte de la acción de los medicamentos, que es a nivel del dolor somático, ¿no? Entonces, aquí al dolor somático, recordemos un dato que va a ser a nivel, o sea, va a ser transmitido por la citosa delta. En cambio, en el caso del visceral es por las fibras C, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, y lo vamos a ver parte en los anestésicos, también, ¿por qué? Porque las fibras C son estructuras amielínicas, ¿no? En cambio, las estructuras A delta son estructuras mielínicas, ¿no? Entonces, va a depender de esta para ver cómo es la cronología, ¿no? De la interrupción de la anestesia, ¿no? Vamos a ver que en primera instancia, pues, inicia o afecta a nivel de las fibras C, porque estas son amielínicas, ¿no? Y las fibras que están mielinizadas, perdón, que son las A delta, van a verse afectadas por los anestésicos locales, pero después de las fibras C. Ya esta cronología que les estoy comentando y que lo vamos a hablar un poco más respecto a los anestésicos locales, pues difieren en base a la mielinización que tienen sus fibras, ¿ya? Entonces acá hablamos del dolor somático, el dolor localizado, en el cual nosotros pues podemos utilizar esta escala analgésica, ¿no? Entonces, en primer escalón, ¿qué es lo que nos dice? Podemos utilizar un analgésico no opioide. Y en este analgésico no opioide tenemos a los AINES, ¿no? A los que no son AINES, y aquí tenemos al metamizol, al paracetamol también, ¿no? Ya en el segundo escalón, este es frente a un dolor, digamos, un dolor leve, ¿no? Que podríamos encontrar un dolor leve. Pero ya en el segundo escalón, ¿qué podemos ver, no? Podemos utilizar los opioides débiles. Los opioides débiles, ¿a quiénes vamos a encontrar principalmente? Tenemos al tramadol, tenemos al tapentadol. No se olviden, y lo hemos dicho ya en la anterior, tapentadol, no, lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Estos dos van a ser fármacos proserotoninérgicos, ¿no? Es decir, me van a aumentar los niveles de serotonina. Por eso decíamos que debemos tener cuidado en el consumo de estos fármacos con los IMAO, con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Entonces, esto explica parte también de su acción,
que va a ser a nivel del dolor neuropático, ¿no? A nivel del dolor también, ¿no? Porque me van a actuar también a nivel de estos receptores de serotonina, ¿ya? Entonces, van a elevar, ¿no? Porque vamos a ver que parte de los opioides, su mecanismo, a nivel supramedular puede también elevarme la serotonina, la noradrenalina, ¿ya? Y en este escalón pues indica que podemos asociar fármacos, es decir, yo puedo usar un tramadol, puedo usar sumado, por ejemplo, a un paracetamol que se puede ver bastante en la práctica clínica, ¿no? Entonces, ¿se puede asociar fármacos? Sí, en este segundo escalón. Y hablamos solo de opioides débiles, ¿ya? Es diferente al el tercer escalón, en el cual ya hablamos de los opioides más potentes. Y aquí quienes tenemos a la morfina, al fentanilo, a la metadona, buprenorfina, ¿no? Entonces aquí recordar que el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. Pregunta de examen ha venido ya para indicar parte de la potencia, ¿no? Si bien la morfina ustedes seguro saben que es un analgésico muy potente, el fentanilo es más potente todavía que el, más potente todavía que la morfina, ¿ya? Entonces podemos asociarlo, pero con el primer escalón. Nunca asocien un opioide débil con un opioide potente. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿no? Que en las RAMs, en las reacciones adversas, ¿qué me pueden producir los opioides? Depresión respiratoria. Entonces, si junto dos fármacos que me den depresión respiratoria, pues depresión respiratoria, pues puedo llevar a un paciente incluso a un paro, ¿no? Cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces aquí tengan mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ya, entonces, ¿qué es lo que más podemos ver aquí? Bueno, en esta imagen ya hemos visto parte del dolor. No se olviden que cuando la lesión es a nivel de un nervio es un dolor neuropático, que hay una hiperalgesia o hay alodinia en el cual estímulos que no son dolorosos, pues para el paciente sí lo son. Por ejemplo, el rozar, no sé, con tu ropa, no, a ti no te duele rozar con tu ropa. Pero en el caso del dolor neuropático, sí se caracteriza porque hay esta hiperalgesia, ¿no? Entonces, hay alodinia, es un dolor tipo ardor, ¿no? Que caracteriza más al paciente, ¿ya? A este dolor neuropático usamos antidepresivos tricíclicos, como por ejemplo, a quien tenemos acá, teníamos a la amitriptilina, ¿no? Ahí recordamos antidepresivos. No solamente lo usamos, entonces como ustedes lo pueden ver aquí, no solamente lo usamos como antidepresivos, por ejemplo, lo podemos usar también como parte del dolor neuropático. Obviamente valorando parte de las reacciones adversas, porque hemos visto que tiene una acción múltiple a nivel de los receptores, ¿no? Los uno que decíamos, alfa 1, H1, M1, ¿no? Aparte la acción que tiene con el SER, con el NET, ¿no? Entonces tiene múltiples mecanismos, pero tiene muchas reacciones adversas, ¿no? Entonces, ¿es una opción? Sí, pero no se inicia de primera línea en el caso del dolor neuropático, ¿no? Em, ya anticonvulsivantes ya lo hemos visto y los opioides, ¿no? Entonces, frente a una lesión de un tejido, que estamos hablando acá del dolor nociceptivo, ¿no? Se va a dar la liberación de mediadores que van a estimular a los nociceptores y a su vez esta fase de transducción en el cual se está dando un cambio de energía desde una lesión de un tejido, ¿no? Y hace un cambio de energía hacia los nociceptores, ¿no? ¿Para qué? Para que se transmita esta información. De los mediadores, pues yo estoy transmitiendo información y voy a, como dice acá el segundo paso, transmisión, ¿no? A través del asta dorsal de la médula espinal y se dirige hacia la vía, otra vez, mejor dicho, de la vía espinotalámica lateral a nivel del tálamo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que al llegar a la corteza somatosensorial, pues se pueda dar esta percepción del dolor. Entonces aquí podemos ver la acción de diferentes componentes, ¿no? Que van a favorecer la excitación y la conducción nerviosa a nivel de esta vía del dolor.
Pero ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, a nivel de las prostaglandinas teníamos a los inhibidores, ¿no? Que son los AINES. ¿No? Pero estos sabemos que no inhiben directamente las prostaglandinas. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben a la COX, ¿no? Entonces, al inhibir a la ciclooxigenasa, pues lo que hacen es disminuir la producción de prostaglandinas. Y como vemos aquí, estas favorecían a la entrada o los canales de sodio controlados por voltaje y a una fase de despolarización y excitación. Sin embargo, aquí vemos de que está inhibido. ¿Y qué hacen los opioides? Por un lado, vemos que activan los canales de potasio, ¿no? Acá hablábamos de una fase de hiperpolarización, entonces inhibe esta fase de despolarización. Ya es importante que sepamos, uno, en primer lugar, dónde están actuando parte de estos fármacos, ¿no? Que es a lo que vamos a regir aquí. Entonces, estos medicamentos, como estamos viendo, ¿no? Los opioides pues tienen tres tipos de receptores, que son el mu, el kappa y el delta. Ojo aquí que la pregunta nos está diciendo respecto a estos receptores tipo mu, porque las respuestas van a diferir cuando hablemos de receptores tipo mu, de receptores kappa o de receptores delta, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿qué es lo que podemos ver? En el caso de los receptores tipo mu, ¿qué era lo que producía la analgesia supraespinal, ¿no? Principalmente la supraespinal. Aquí dice bueno espinal y periférica, pero cuando ustedes les hagan las preguntas de examen, la acción principal es a nivel supraespinal. A diferencia de los receptores kappa, ¿no? A nivel de los receptores kappa, como vemos aquí, la acción es a nivel espinal, pregunta de examen, porque aquí vemos, aquí vemos que su acción es a nivel supraespinal y era lo que nos estaban preguntando acá. Nos dice acerca de la miosis, perdón, la depresión respiratoria y la dependencia. Entonces, estos también dependen de estos receptores mu. Dependencia, vemos la miosis, ¿no? El efecto antitusinógeno. Aquí ¿quién tenemos que opioide usamos como parte del efecto antitusígeno, ¿no? A la codeína, tenemos al dextrometorfano, ¿no? Ya la codeína, el dextrometorfano. Retención urinaria también me puede producir, ¿ya? Depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión, sí. Y rigidez torácica también, ¿no? ¿Qué más decíamos? Aparte del estreñimiento, porque vamos a ver que estos opioides, pues lo que hacen es inhibir, ¿no? Parte de los esfínteres. Entonces, al inhibir parte de los esfínteres, me produce estreñimiento y por otro lado me va a producir retención urinaria. Entonces, paciente que entra a tratamiento con opioides, tengo que ponerle yo una sonda. ¿Por qué? Porque me va a hacer retención urinaria, ¿ya? Otro datito acá importante que necesito que ustedes recuerden es de que en el receptor tipo 1, vamos a encontrar euforia, a diferencia del receptor kappa. El receptor kappa lo que me produce es más disforia, como veíamos, eh, esta analgesia espinal, sedación, ¿no? Entonces, apréndase esto, porque acá vemos supraespinal. En el caso del kappa es espinal y me da disforia, a diferencia de acá que me daba euforia, ¿no? Esta disforia sí ha sido pregunta de examen, ¿ya? Entonces, ojo acá con la disforia. Entonces, en esta oportunidad de la pregunta, estamos viendo que la pregunta va dirigida hacia los opioides mu. Pueden cambiarlo y me preguntan sobre los receptores kappa. ¿Cuáles son las tres que hemos visto? Analgesia espinal, la sedación y la disforia. Es diferente a la euforia que se produce principalmente por estos receptores tipo mu, ¿no? Y en el caso, entonces acá, ojo, que hablamos supraespinal. Acá hablamos ya su acción espinal. No, y en el caso del delta, pues su acción es un poco más diseminada, ¿no? Y más para modulador de estos receptores, ¿ya? Entonces, bueno, estábamos refiriendo acá respecto a el uso en la farmacodinamia, ¿no?
Entonces veíamos que la acción vamos a encontrar, uno acá era a nivel supraespinal. ¿Qué receptores encontrábamos, chicos, acá a nivel supraespinal? Dijimos, era el mu, el kappa, ¿cuál dijimos? Muy bien, ¿no? Es el mu. Yo sé que me están respondiendo ahí mientras me están escuchando. ¿No? Y acá en el caso del medular, ¿no? A nivel de la médula espinal, teníamos al receptor kappa, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacen estos opioides? En este caso, los opioides pues activan, inhiben, mejor dicho, la liberación de GABA. ¿Qué es lo que hace el GABA? El GABA de por sí es un inhibidor, ¿no? Es un neurotransmisor inhibidor. Entonces, lo normal que se hacía era disminuir, ¿no? O el GABA lo que hacía era disminuir la producción aquí a nivel de locus coeruleus. ¿Qué me producía el locus coeruleus? La noradrenalina. ¿Y qué me producía el núcleo dorsal del RAFE? Me producía serotonina. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos saber aquí? En el caso de la noradrenalina, ¿no? En este caso, si no hay quien inhiba al receptor GABA y no hay quien inhiba la producción de ambos, pues lo que hacen los opioides es elevar también parte de la serotonina, de la noradrenalina, ¿no? Y a nivel medular, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Va a ser su acción también a nivel de GI, G0 en ambos, ¿no? En el caso del GI, pues aumenta la conductancia del potasio, hay una hiperpolarización. Y en el caso del G, este, y además disminuye la liberación de calcio, ¿no? Y en el caso de la subunidad, porque esta es la subunidad beta-gamma, en el caso de la subunidad A-gamma, recordemos que cuando hablamos de una proteína G, pues tenemos tanto la subunidad alfa como la subunidad beta-gamma. Entonces, en este caso, la subunidad alfa es la que actúa acá. ¿Y qué hace? Me disminuye las concentraciones de MP cíclico. En cambio, ¿qué es lo que vemos aquí? En el caso de los canales de calcio, me produce disminución de calcio y me disminuyen los neurotransmisores, ¿no? Y en el caso aquí del beta gamma, pues me produce aumento en la conductancia del potasio, ¿no? Entonces es importante saber aquí. De igual manera, en el caso del receptor kappa, ¿no? A través de su proteína G0, pues va a tener los mismos mecanismos, ¿no? De nivel disminución del calcio. Pregunta aquí en el examen que lo he puesto más adelante respecto al mecanismo de acción que tienen estos medicamentos, ¿no? Y nos preguntaban ahí si se disminuía, por ejemplo, la concentración de el AMP cíclico, creo que decía que se aumentaba, decía que había una disminución de la conductancia del potasio. Entonces es importante que ustedes sepan que lo que hace es tratar de inhibir, ¿no? Parte de los mecanismos o que no se transmite esta vía del dolor. Entonces lo que va a hacer por todos lados es disminuir. Disminuye el AMP cíclico, disminuye, perdón, me aumenta la conductancia de potasio, ¿no? ¿Para qué? Para que se produzca la hiperpolarización. Y por otro lado vemos que hay una disminución en la actividad de canales de calcio, ¿no? Que es lo que también podemos decir aquí, ¿no? Entonces aquí, esta es la principal acción y hemos visto los receptores mu, que es a nivel supraespinal, los delta, bueno, y los capas, que principalmente su efecto era a nivel espinal, ¿no? Entonces, en esta diapositiva solamente para recordar lo que ya hemos estado mirando, ¿no? ¿Qué decíamos nosotros que a un, frente a un dolor, em, frente a un dolor somático que es más localizado, pues iniciaremos con AINES, ¿no? Con opioides débiles, ¿no? Pero ya para el dolor neuropático, que es lo que acá nos dice la lesión de nervio, la lesión nerviosa, pues preferimos el uso de anticonvulsivos como la gabapentina. Las guías también mencionan ya el uso de la pregabalina, ¿no? Y también hablamos de los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Como la amitriptilina, que era lo que les comentaba antes, ¿no? Entonces, más para el dolor neuropático, ¿ya?
Entonces aquí, en base a los receptores que hemos estado viendo, pues vemos de que el a ver, vemos de que su acción a nivel de receptores MU pues me van a producir dependencia, miosis, euforia, bradicardia, depresión. A nivel de los receptores kappa, sedación, disforia, ¿no? Ya, es importante que me sepan los mecanismos que van a generar o que me generen cada receptor, porque esto sí ha venido. Como pueden ver ustedes, ¿no? Aquí ha venido respecto a la depresión respiratoria, la dependencia y todo, como ven, correspondía a los receptores tipo MU, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí vamos a recordar porque ha venido también en preguntas de examen. No le he puesto, creo, más acá. Acá era lo que les decía de receptor MU, ¿no? ¿Qué me incrementa? A ver, espero ahí que me estén mandando sus claves, ¿no? ¿Qué me incrementaba? El MP veíamos que disminuía. La despolarización también. El flujo de calcio también. Entonces, ¿qué me aumentaba? Ah, bueno, eso ya lo hemos visto. La salida de potasio, ¿no? Muy bien, yo sé que han marcado seguro esta alternativa. Ya, entonces, aquí, bueno, no le he puesto ahí las preguntas, pero también he visto algunas preguntas que mencionan respecto a eh, cuáles son los opioides que son naturales, ¿no? Entonces acá en los naturales tenemos la morfina y la codeína, solamente ellos. Ya los semisintéticos tenemos a la buprenorfina, la oxicodona, ¿no? La buprenorfina que más es usada, ¿no? Los sintéticos, aquí es la gran mayoría de los fármacos que nosotros utilizamos, ¿no? Es acá, por ejemplo, tenemos el tapentadol, el tramadol, estos referíamos nosotros que eran opioides, eran opioides débiles, ¿no? A diferencia de lo que veíamos en la amiperidina, el fentanilo, ¿no? Que estos pues tienden a ser opioides fuertes, ¿no? Opioides fuertes, ¿ya? Entonces, ojo ahí, no se vayan a olvidar. Aquí el término es diferente cuando nosotros hablamos de opioide que cuando hablamos de opiáceo, ¿no? Cuando hablamos nosotros de opioide, hace referencia tanto a las sustancias endógenas como a las que han sido sintéticas, ¿no? Que tienen buenos efectos morfínicos y que son bloqueados por la naloxona. Como ahí veíamos, ¿no? ¿Cuál era el antídoto de los opioides? Decíamos la naloxona. ¿Cuál es el antídoto del paracetamol? Como ustedes me decían en el chat, la N-acetilcisteína. ¿Cuál es el antídoto de las benzodiazepinas? El flumazenilo, ¿no? Entonces siempre eso, fármaco antídoto, ya de la intoxicación del fármaco, obviamente. Y el opiáceo hace específicamente a los opioides que son naturales, es decir, a la morfina y a la codeína, ¿ya? Entonces, las reacciones adversas pues de van a derivar de la acción que ejerzan. No decíamos que tenían retención urinaria por los receptores tipo MU, también los receptores tipo MU dan depresión respiratoria, decíamos que inhibían los esfínteres, ¿no? Entonces me generaba estreñimiento, retención urinaria, depresión respiratoria, ¿no? La disforia lo veíamos en qué receptor, pregunta de examen, ahí en los receptores kappa, ¿no? Era principalmente, ¿ya? Bueno, acá en cuanto a los, también puede producir hipotensión, potencial de adicción, sedación, ¿no? Efectos adversos, acá los crónicos, que es lo que ya hemos estado viendo, más a nivel del tracto gastrointestinal, a diferencia de los agudos, ¿no? Que puede producir náuseas, vómitos, somnolencia. Muy bien, entonces acá es donde vemos la depresión respiratoria principalmente, ¿no? Aquí, para ver la afinidad que tienen estos fármacos en base a los tipos de receptores, ¿no? Y los que podemos resaltar principalmente va a ser aquí a venido pregunta de examen respecto a cuál era un opioide, ¿no? Un agonista parcial en los opioides, ¿no?
que es la buprenorfina. Recordemos que cuando hablamos de el agonista parcial, ¿no? Pues este se une a nivel del receptor del fármaco o del medicamento o tiene su punto, su lugar de unión, pero no ejerce la acción total que debería, ¿no? Entonces, por eso te dice, o sea, bien puedes tener una función agonista, pero la efectividad que va a tener al actuar, pues es, por decirlo así, que a la mitad o menos de lo que debería, ¿no? Por eso hablamos de el agonista parcial, ¿no? Ya. Entonces, ojo ahí, bueno, y tenemos los demás son agonistas, no solamente recordar cuáles son los mixtos, ¿no? Y cuáles son el agonista parcial, que solamente son tres, de ahí vemos que los demás pues son agonistas, ¿no? Es de igual manera que aparte de los tipos de receptores, aquí para ver la eficacia, ¿no? La codeína, el tramadol, el tapentadol, no tienen una eficacia un poco más baja, a diferencia, por ejemplo, de la buprenorfina, que es moderado, que es alto en el caso del fentanilo, la morfina, el remifentanilo. No que decíamos que en comparación de la morfina con el fentanilo tiene un efecto 100 veces más potente que la morfina, ¿no? Ya, muy bien. Es acá también para resaltar cuáles tienen un efecto alto y cuáles pues tienen un efecto un poco más bajo, un efecto moderado, ¿no? La codeína, recordemos que su acción es como antitusígena, ¿no? Antitusígena. Muy bien. Ah, entonces, luego esta pregunta nos dice, la naloxona carece de la siguiente propiedad, ¿no? Y como ya me han estado diciendo ustedes, pues es un antagonista potente. Entonces, si los opioides me producían esta depresión respiratoria, pues con el uso de la naloxona no se produce, ¿no? Entonces, esa era la respuesta, ¿no? Ahora, aquí solamente para diferenciar, ¿no? Tenemos la naloxona y también se puede usar la naltrexona. Pero en el caso de la naloxona, ¿qué es lo que caracteriza más? Que tiene una semivida corta, a diferencia de la naltrexona, que es su acción un poco más prolongada. Otra diferencia que podemos ver aquí es, por ejemplo, que en la naloxona se puede dar por vía oral y es en la intoxicación aguda. Por eso ustedes principalmente habrán visto su efecto, su acción a nivel agudo, ¿no? En cambio, la naltrexona es más para un tratamiento de mantenimiento, es de desintoxicación del opioide, ya más para mantenimiento. En cambio, la naloxona es para la parte de la intoxicación. ¿Listo? Ahora nos dice acá si se prescribe adecuadamente un opiáceo por vía oral, el paciente experimenta alivio, al menos inicialmente y posiblemente euforia. Sin embargo, él puede tener muchos problemas de náuseas y vómitos, que era lo que decíamos antes, ¿no? A causa de la tolerancia. Es posible que este paciente tendría que incrementar la dosis cuando progresa la enfermedad. Es acá hablamos de que el paciente se está haciendo tolerante al medicamento, al opioide, ¿no? Que está tomando. La tolerancia no se desarrolla significativamente a ver sus claves, chicos, marquen sus claves, ahí voy a esperar un minutito. Bueno, ustedes ahí van marcando, ya vamos a seguir. Uno de ellos es la constipación, otro también es la miosis, ¿ya? Esos dos son clave que han venido varias veces en los cuales no se desarrolla este proceso de tolerancia o es mínimo, ¿no? Entonces acá hablamos a ver de la tolerancia. Pregunta de examen en las que les ha venido acción de qué para que se dé la tolerancia de los medicamentos, ¿no? Es diferente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un fármaco que es tolerante, ¿no? Cuando hablamos de tolerancia, nosotros estamos refiriendo a que vamos a necesitar mayores dosis para ejercer el mismo efecto, ¿no? Para ejercer el mismo efecto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay una reducción al efecto máximo que se puede alcanzar con la dosis que nosotros digamos, ¿no?
Y la dependencia implica ya un estado, ¿no?, de adaptación que tiene la persona, que cuando deja de tomar este medicamento, pues me va a dar un síndrome de abstinencia, que podemos verlo aquí, ¿no? Que parte de la clínica va a diferir incluso de las etapas que encontremos en el paciente. Entonces, aquí les ha venido en las preguntas que el mecanismo por el cual se producía este proceso de tolerancia, ¿no? Entonces, cuando se unen, como vemos aquí a los agonistas, ¿no? Inducen la liberación o la fosforilación de diferentes enzimas. Entonces, se induce la liberación de diferentes enzimas, ¿no? Y lo que hace es, pues, activar, como vemos aquí, estas quinasas que van a favorecer la acción a nivel de la restina, ¿no? Y esta restina lo que hace es la desensibilización, la internalización de los receptores y por ende va a haber menor cantidad de receptores que van a actuar a este nivel y por lo tanto la acción se va a ver disminuida. Entonces se va a necesitar más dosis para ejercer el mismo efecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pues tienen que recordar aquí? De que, ¿qué nos dice? Este es el Goodman, ¿ya? ¿Qué nos dice el Goodman? Nos dice que se van a dar diferentes respuestas fisiológicas y, por ejemplo, ¿cuáles son aquellas que no me producen o me producen poco o ningún desarrollo de tolerancia? Es la miosis. Eso es lo que nos dice Goodman. La miosis. ¿Cuáles producen una tolerancia moderada? Habla del estreñimiento, vómitos, analgesia y sedación. Esa es moderada. Y los que dicen que una tolerancia muy rápida es la euforia, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Pero aquí en la pregunta pues nos decía no se desarrolla. Entonces yo buscaría miosis, ¿no? Sin embargo, esto es lo que menciona el Goodman, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos en el Velázquez? Nos dice, por ejemplo, que el estreñimiento es un efecto para el que no se ha desarrollado tolerancia. ¿Ya? Entonces, para el Velázquez, pues difiere y dice que el que no se produce tolerancia es en el estreñimiento. Y efectivamente, pues acá hablamos de la constipación, ¿no? Entonces, no solamente vemos las respuestas del Goodman, porque acá nos habla de un punto diferente, ¿no? Y acá tenemos al Flores, ¿qué nos dice el Flores? El Flores va a ir en base al, por ejemplo, ¿cuál tiene un mínimo grado de tolerancia? La miosis, ¿no? El estreñimiento, las convulsiones. Entonces aquí están los dos que hemos estado buscando en las alternativas, ¿no? A diferencia de la euforia que sí me produce una tolerancia rápida, ¿no? Y moderado, que hablamos de bradicardia, pero el Goodman nos mencionaba los vómitos, la sedación, ¿no? Ahora, en el caso de que un paciente pues tenga un tratamiento crónico con opioides y se produzca este efecto de tolerancia y dependencia, ¿no? El paciente cuando se retire el uso de estos opioides, por eso es que no se quita de manera brusca, necesita un retiro gradual, puede hacer el síndrome, puede ser el síndrome de abstinencia, ¿no? Desde aquí, ¿qué es lo que debemos recordar? Bueno, vemos parte de las etapas y un paciente que tiene síntoma, síndrome de abstinencia, pues va a llegar con bastante ansiedad, va a llegar con bastante ansiedad, ¿no? Agitación, hipotermia. Puede llevar con taquicardia, náuseas, vómitos, hipertensión, diarrea, ¿no? Escalofríos, también algunos temblores, ¿ya? Dependiendo obviamente del tiempo de abstinencia que haya tenido el medicamento, es decir, al tiempo que no ha llegado a consumir, ¿no? Ahora, con ello, bueno, hemos culminado parte de los opioides, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice esta pregunta? Esta pregunta hace referencia al uso de los AINES. Nos habla de que los AINES preferentemente selectivos para el consumo, nos dicen, ¿no? Entonces, ¿qué debemos recordar aquí? En el caso de los AINES, bueno, nos dan indometacina, diclofenaco, silicopsid y ibuprofeno, pero estén marcando ahí sus claves, chicos. ¿Cuál es? Es la A, ¿no? La A, muy bien, indometacina. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos recordar de los AINES? En el caso de los AINES, ¿no? Vemos que su acción va a ser inhibiendo a la ciclooxigenasa.
Entonces, para eso nosotros debemos recordar que tenemos dos ciclooxigenasas, ¿no? Una COX-1 y tenemos una COX-2, ¿no? Incluso la literatura pues ya menciona el uso de una COX-3 y esta COX-3 pues es la que me va a ejercer parte de la acción el paracetamol, ¿no? Aquí es donde se une el paracetamol, porque ustedes, ¿a qué caracteriza los AINES? Nos, nos dicen la literatura las tres A. ¿Qué hacemos referencia nosotros con las tres A cuando hablamos de los AINES? Nos dice que tiene una propiedad antipirética, ¿no? Antipirética, tenemos una propiedad analgésica, ¿no? Y tenemos también una propiedad antiinflamatoria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que no tiene el paracetamol? ¿No? ¿Qué no tiene? ¿Qué propiedad no tiene? No tiene esta propiedad antiinflamatoria. ¿Es antipirética? Sí. ¿Es analgésica? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la acción del COX-3 pues más está involucrada el proceso antipirético, analgésico y no antiinflamatorio con el COX-3, ¿ya? Entonces, pregunta de examen, eso sí. Ahora, ¿qué debemos recordar acá en el COX-1? Pues es desconstitutiva, está en todos los tejidos, ¿no? A diferencia del COX-2, que lo podemos encontrar de forma inducida, ¿no? Inducida por citoquinas, eh, por promotores humorales, ¿no? Citoquinas, por el proceso de inflamación, ¿no? Entonces, aquí es importante que nosotros veamos que su acción va a ser a nivel de la COX, entonces de la ciclooxigenasa. Pero no solamente actúan los AINES, ¿qué más están hablando? Los glucocorticoides están actuando aquí, ¿no? Entonces, aquí es importante hablar sobre tanto los AINES, porque hablamos, ¿qué significa AINES, chicos? ¿Ustedes saben qué significa? Nos dice antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los esteroideos? ¿Quiénes son antiinflamatorios y son esteroideos? Vamos a tener a los corticoides, ¿no? Entonces tenemos a los corticoides. ¿Y cuál es la diferencia aquí que tenemos? Pues por eso es de que aquí vemos también su acción de los corticoides, ¿no? En este caso, la diferencia entre ambos, o la igualdad, por decirlo así, la similitud, es que ambos son antiinflamatorios, ¿no? Por eso se llaman antiinflamatorios, el no esteroideo y este sí esteroideo, que es el corticoide. Entonces, ambos son antiinflamatorios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que los va a diferenciar? En el caso de los AINES, pues en el caso de los AINES, inhibe, como decíamos, a la COX, ¿no? En el caso del corticoide, ¿no? Me puede inhibir también a la COX, como podemos ver aquí, o me puede inhibir a la lipocortina, ¿no? A la lipocortina. ¿Cuál es más potente? Lipocortina. Este es más potente, los corticoides son más potentes, pero tienen una propiedad eh, tenemos una propiedad, tenemos una propiedad, eh, ay, la cara era potente, disculpen chicos, potentes eran, ¿no? Eran más potentes, ¿no? Y acá era un poquito menos potente. Si ponemos en estos crucecitos, ¿ya? Ese también su efecto con los AINES, pues este es más rápido, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué debemos recordar aquí? Si es que se inhibe la COX, pues no se van a producir el tromboxano, no se va a producir las prostaglandinas, ¿no? Mm, tanto la D, la G, que podemos ver la I, ¿no? La prociclina tampoco, ¿ya? Esta es la acción principal y aquí es para que ustedes también pues puedan distinguir, ¿no? Quiénes no se van a estar produciendo.
¿no? Entonces aquí es importante que nosotros veamos si la acción es a nivel no selectivo o es selectivo, ¿no? Si hablamos de los selectivos son las COX, ¿no? Las COX-2, el celecoxib, que es el más conocido, ¿no? A diferencia de las COX-1 que hablamos que era más constitutiva y pues no se van a producir las prostaglandinas, perdón, los tromboxanos, las prostaglandinas y tampoco las prostaciclinas, ¿no? Y acá tenemos la acción de cada uno del tromboxano, de las prostaglandinas, de las prostaciclinas, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto parte de ello. Bueno, acá nos habla de la selectividad que van a tener. Entonces, para ello aquí tenemos ya estos cuadritos en la cual hablamos de los principales grupos de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Les hablamos de el grupo de los antiinflamatorios ácidos y también tenemos a los no ácidos, ¿no? Entonces, en este caso, de los ácidos, teníamos al ácido salicílico, que está el ácido acetil salicílico, ¿no? Teníamos el ácido acetil salicílico. Hay un ratito, chicos. Ya, muy bien. Entonces acá estábamos viendo parte de los grupos farmacológicos, ¿no? Entonces, ya, entonces decíamos que el salicílico teníamos al ácido acetil salicílico, lo que ustedes más conocen como la aspirina, ¿no? Entonces, ya, acá tenemos a la aspirina. ¿Qué es lo que caracteriza a la aspirina, chicos? ¿Tiene una unión reversible, una unión irreversible? ¿Cómo se ve? Vamos a ver que en el caso del el ácido acetilsalicílico, la aspirina, pues tiene una unión que es irreversible, ¿no? Este es irreversible. Ya irreversible por acetilación. A diferencia de los otros AINES, que vamos a ver que su unión es reversible, ¿no? Entonces, ¿qué más debemos ver de estos medicamentos, ¿no? Mejor dicho, de este medicamento, ¿no? Que es la aspirina. En este caso, la aspirina eh, no se puede dar, ¿no? La aspirina, ¿no? No se puede dar cuando un paciente está con una infección viral. ¿Por qué? ¿Qué producía? Ustedes deben saber, ¿no? Porque también ya ha venido me vino a mí en mi año en uno de los pasitos, ¿no? Nos puede salir esta etiqueta, no quiero. Ya, el síndrome de Reye, ¿no? El síndrome de Reye. Ya, entonces esto es cuando lo administramos a una infección viral. Es, por ejemplo, al paciente con dengue, ¿yo debo darle una aspirina? No, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me puede producir uno el síndrome de Reyes. Me puede decir esto, ¿no? Y la unión reversible. ¿Qué otra cosa debemos recordar en este caso al uso de la aspirina? Bueno, que parte del metabolismo también que se va a dar, ¿no? Parte del metabolismo que es por hidrólisis espontánea, no por las esterasas, hidrólisis espontánea, a nivel de las esterasas y también su eliminación, ¿no? Esterasas y acá su eliminación que se va a estar dando a nivel renal. Ahora, un datito acá importante en el caso del ácido acetil salicílico, ¿no? Que este va a depender su eliminación del pH urinario. Entonces, si yo tengo un pH mayor a 8, ¿qué dice la literatura? ¿Qué nos dice el Goodman? Nos dice que si el pH es mayor a 8, pues la excreción de este medicamento va a ser 4 veces más alto, ¿no? 4 veces mayor. ¿Listo? Ya. Entonces, a ver, eso es ya hemos visto parte de la aspirina. Es diferente la dosis que nosotros damos, por ejemplo, a dosis bajas, va a tener un efecto antiagregante, ¿no?
Entonces, la siguiente unidad, pues ustedes van a ver también un poco más respecto al uso de la aspirina, ¿ya? Tiene un efecto antiagregante. En cambio, cuando hablamos de las dosis altas, acá en dosis bajas estamos refiriendo entre 80 a 100, ¿no? 100 miligramos. Ahora, en el caso de las dosis altas, vamos a poner otro colorcito. En el caso de las dosis altas, ¿no? Que ya van más de 300 dosis altas, ¿no? Entonces, acá hablamos más ya de 325. Pierde esta actividad antiagregante y me da la propiedad analgésica y también antipirética, ¿ya? Característica de estos medicamentos. Ahora, aquí en el grupo de los ácidos acéticos, los principales, ¿no? Que ustedes conocen son la indometacina, el ketorolaco, el diclofenaco, ¿no? El famoso diclofenaco que se utiliza para el dolor, también el ketorolaco. El ketorolaco más lo utilizamos posterior a una cirugía, ya posterior a una cirugía. ¿Cuál es la acción principal que vamos a encontrar a nivel de la indometacina? Esta se usa para el cierre del conducto arterioso en bebés que son prematuros. Es bastante utilizada la indometacina y también el ibuprofeno, ¿ah? Los dos se utilizan para el cierre del conducto arterioso. Ustedes ya lo van a ver en pediatría. Bueno, esto lo ven en neonatología, ¿no? Pero es parte del curso de pediatría. Lo consideran, pero es una subunidad, ¿no? Cierre del conducto arterioso en bebés prematuros. Tanto en la indometacina y el ibuprofeno. ¿Y por qué les digo qué otras? ¿Por qué les digo ello, no? Porque, a ver, acá en el caso del ibuprofeno también. ¿Ya? ¿Qué es lo que más caracteriza en este caso? Porque veíamos nosotros que los AINES pues disminuían la producción de prostaciclinas, de prostaglandinas, ¿no? Pero hay algo más que caracteriza en este caso a la indometacina. ¿Qué es, chicos? ¿Disminuye qué? Disminuye también los polimorfonucleares, ¿ya? Polimorfonucleares, las quimiquinas, ¿ya? Aparte de la prostaciclina, que lo podemos ver aquí, y la formación de prostaglandinas y favorece el cierre del conducto arterioso en los bebés prematuros, pues tiene una acción importante disminuyendo la quimiotaxis, ¿no? Ese traslado que van a tener los polimorfonucleares, ¿ya? Y es de elección en los casos de... Ya, entonces ahí está bien. Otra acción que a tener o al inhibir a la prostaciclina que me puede producir en los bebés, si es que yo lo doy en las mamás, no este fármaco, me puede producir oligohidramias, ¿ya? Oligohidramias. Ya, muy bien. Entonces, ya aquí en el caso del diclofenaco, como podemos ver aquí en la imagen, el diclofenaco va a tener una selectividad similar, ¿no? Está casi en el centro para los selectivos del COX-1 y también del COX-2, ¿no? Entonces, por eso es de que aquí una de las claves, pues no es el diclofenaco, porque te dice preferentemente para el COX-1, pero más vemos que está preferentemente para el COX-2, ¿no? Es diferente. Ahora, en el caso del ibuprofeno y el naproxeno, lo vemos acá, que su acción está en el medio, por decirlo así, ¿no? Tienden un poquito más para el COX-1, pero tienden a estar más en el medio, ¿no? En cambio, el ketorolaco, el caso de la indometacina, ¿no? Pues la acción es más preferente, la aspirina también, pero vemos que tiene su acción en ambos también, ¿no? Pero preferentemente tiene su acción a nivel de la COX-1. Entonces, si me viene ketorolaco, que es bastante usado, es un potente, muy potente analgésico, que usamos por cirugía, como les comentaba, em,
estos tienen más preferencia o selectividad, mejor dicho, por el COX-1, ¿ya? Entonces me venía ahí una pregunta, lo que puede venirte es ketorolaco o indometacina, son las más usadas. El ácido acetil salicílico también, ¿no? O el naproxeno, el diclofenaco, el piroxicam, ¿no? Estos, el paracetamol, pues, pueden tener una acción similar, un poco neutral, ¿no? Con respecto a, ¿ya? ¿Qué más debemos recordar? Bueno, acá en los no ácidos teníamos el metamizol, acá metamizol y paracetamol. No, en el caso del metamizol no debemos recordar que no lo consideran en el Goodman. Ustedes han visto, ¿no? Esa literatura. ¿Por qué? Porque ahí en la parte de los caucásicos, ¿qué es lo que me producía? A granulocitosis. Aquí, como somos de diferentes razas, pues no se ha visto, ¿no? Y se usa bastante, en emergencias se usa bastante el metamizol para calmar la fiebre en los niños. Se usa bastante. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro nombre de metamizol? Porque eso lo preguntó el doctor Ramal este año cuando está rotando gineco con el doctor ginecólogo. Él preguntó, ¿no? Acerca de cuál era el otro nombre del metamizol. Bueno, no exactamente así, sino que en las diapositivas pues estaba el nombre de dipirona, ¿no? Y nadie sabía el nombre del metamizol. Y José me acordé del metamizol con la dipirona, ¿no? Y eso sí son cositas que pregunta, por ejemplo, el doctor Román nos pregunta. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ya hemos visto acá los inhibidores de la COX, ¿no? Que si bien me pueden producir una selectividad más, tienden no se tienden tanto a utilizar, ¿por qué? Porque tienen un efecto mayor a nivel cardiovascular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver que me va a producir más riesgo cardiovascular, ¿no? Con efecto de agregación un riesgo cardiovascular con efecto de agregantes, ¿no? Plaquetarios. Ya lo vamos a ver, bueno, en la otra diapositiva que está aquí principalmente, ¿no? Pues bueno, acá ya hemos visto parte de la selectividad. Aquí un semi resumen, ¿no? Con el caso de la COX, que se está inhibiendo, parte de las acciones que van a ejercerse, ¿no? A nivel, y esto va en relación con las reacciones adversas. ¿Por qué? Porque vemos que se inhibe los que eran citoprotectores en el paciente. Por eso es que varios pacientes con un uso crónico de AINES pues no pueden hacer úlceras, eh, úlceras pépticas, ¿no? A nivel de las plaquetas me inhibe la agregación plaquetaria, pero estamos hablando de la COX-1, ¿no? A nivel de la COX-1. ¿Ya? Entonces, ya. Así que decíamos, nosotros cuando utilizamos, por ejemplo, un celecoxib, que es un selectivo, ¿no? Me inhibe esto, y al inhibirse esto, ¿qué va a predominar? Va a predominar la acción del COX-1, ¿no? Y esto que me va a favorecer a una agregación plaquetaria, ¿ya? Por eso es de que son riesgosos y en realidad se reserva mucho el uso de estos celecoxib para aquellos pacientes que en realidad tengan mucho ya un daño gastrointestinal muy severo, ¿no? Si no, no se da casi estos medicamentos, más por el riesgo cardiovascular, ¿no? Y bueno, acá que hablábamos del COX-2, claro, recordemos que hay la parte constitutiva y la parte inducible. La inducible es la que hemos estado mencionando, ¿no? Que se estimulan por inflamación, ¿no? Prostaglandina. Entonces acá podemos ver parte de los efectos adversos que nos puede generar la dispepsia, epigastralgia, las úlceras, ¿no? Y por el otro lado, sabemos que se forma el tromboxano 2. ¿No? Pero en el caso de que sean, como decíamos, muy selectivos, ¿no? Y me inhiben solamente el COX-2, la acción de quién va a predominar de la COX-1, entonces va a aumentar las concentraciones de tromboxano y me puede dar efectos o fenómenos trombóticos, ¿no? Hipertensión, infarto, ictus, insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso es que no se suelen dar mucho los selectivos de COX, ¿no? Aquí es un dato muy importante, ¿no?
A ver, de estos fármacos, ¿cuál es el más gastrolesivo? De estos AINES, perdón, de estos AINES. ¿Cuál es el más gastrolesivo? Hay dos que son más gastrolesivos, que es el ketorolaco y el piroxicam. Ya, el piroxicam. Y los menos piroxicam. Y los menos gastrolesivos, obviamente, son los celecoxib, ¿no? Los selectivos de la COX-2. Pero también tenemos, obviamente, ahí al paracetamol, tenemos al diclofenaco y tenemos al ibuprofeno, ¿ya? A nivel renal, los dos más nefrotóxicos son la indometacina y la fenilbutazona, ¿ya? Más la indometacina que me puede venir acá. Acá hablamos del síndrome de relleno que no se puede dar. Otras cositas, otros datitos aquí que ustedes deben saber. ¿Cuál es el AINE más cardiotóxico? Con más riesgo de trombosis, hemos dicho, los COX, ¿no? Entonces, estos con los COX-2 inhibidores, ¿no? Ustedes ya lo ven. Son más riesgo cardiovascular. ¿Y cuál es el menos cardiotóxico? Menos cardiotóxico. El menos cardiotóxico tenemos al naproxeno. Y eso no se me vayan a olvidar. Listo. Acá la N-acetilcisteína como parte de su acción para da grupo sulfidrilo, ¿no? Al glutatión para que se pueda metabolizar parte del paracetamol en la intoxicación, ¿no? Es aquí ya ustedes se lo van chequeando en cuanto a la dosis, vemos que difiere, ¿no? La dosis antiinflamatoria con la dosis analgésica o antipirética, ¿no? Que es, en algunos casos es similar, ¿no? La dosis, pero en algunos incluso es el doble, ¿no? En el caso del ibuprofeno, por ejemplo. Dosis analgésica antipirética de 200 a 400 y la antiinflamatoria es el doble, ¿no? Entonces ahí vamos viendo parte de la acción, ¿no? De igual manera, bueno, aquí en los otros fármacos, aquí para ver parte de las interacciones farmacodinámicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, nosotros no podemos combinar, ¿no? O tener en cuenta que al combinar un AINE, pues el efecto mm, vamos a ver de los antihipertensivos puede disminuir, ¿no? De igual manera, al utilizar aspirina, ¿no? Con los hipoglucemiantes que me puede producir indica una mayor hipoglucemia, ¿no? Entonces, al utilizar, por ejemplo, con warfarina me puede dar más riesgo de hemorragia, ¿no? Y así viendo cuáles son las interacciones. Muy bien, entonces con esta parte hemos culminado la parte de los perdón, de los AINES, disculpen chicos, estoy un poco cansadita. Y ya con esto culminamos ya casi todo que son la parte de los anestésicos locales. Entonces aquí en los anestésicos locales pues nos preguntan acerca de cuáles son los siguientes, cuáles tienen el grupo este. A ver chicos, manden sus claves. Ya les doy un poquito de tiempito y también me voy. Ya, entonces acá los anestésicos tienen el grupo este, ¿no? ¿Qué nos dice? Bueno, aquí vamos a ver la procaína, ¿no? Y yo sé que ustedes han marcado seguro esas tablillas, están listos para su examen. Es parte de la anestesia, ustedes deben reconocer que vamos a tener una anestesia regional o locorregional, que algunos lo llaman, como una anestesia general, ¿no? La anestesia general es la que involucra parte de la
intubación del paciente cuando va a ingresar a sala de operaciones, ¿no? En cambio, la regional es la que vamos a suturar, por ejemplo, una herida, ¿no? Entonces se puede usar de forma local. O cuando, por ejemplo, se puede usar la anestesia raquídea o la epidural, ¿no? Entonces aquí en la local nosotros tenemos dos, que puede ser a nivel de las piel y mucosas, ¿no? ¿Cuál es la que podemos utilizar? Lidocaína, ¿no? Lidocaína al 1%, o también gotas oftálmicas, ¿no? Entonces, en gotas oftálmicas, ¿quién tenemos acá? La tetracaína, ¿no? La tetracaína, la procaína. Y se puede usar también a nivel de plexos braquiales. Esto sí lo he visto en anestesia cuando lo hacía un residente. Y acá lo usamos la lidocaína y la bupidocaína, ¿ya? Y en el caso del medular, pues tenemos la raquidio, también llamado la espinal o también llamado la intradural, ¿no? Y este, como vemos aquí en el caso de la raquidia, ¿no? En la anestesia espinal, decíamos la raquidia, me está llegando a dónde. Vemos aquí, vamos a agrandar un poquito la imagen, ¿no? Y vemos que me llega a nivel del espacio subaracnoideo. A diferencia de la anestesia epidural, que podemos ver que me va a llegar, no llega a cruzar parte de la dura madre y se queda en este espacio epidural, ¿ya? Entonces, esa es una de las diferencias. Acá vemos entonces espinal intradural, llega hacia el espacio subaracnoideo, ¿no? En cambio, en la epidural, pues, acá subaracnoideo. En cambio, el epidural, pues, me está llegando, dice espacio, estábamos frente, perdón, al espacio epidural, ¿no? Epidural. Cuando nosotros lo aplicamos, por ejemplo, en el caso del epidural, cuando queremos una anestesia que sea de cuello hacia abajo, ¿no? Entonces, en una cirugía de cuello hacia abajo, yo puedo aplicar la epidural. Y en el caso de la raquidia, hablamos de una cirugía de abdomen hacia abajo, ¿ya? Este es de abdomen hacia abajo, abajo, ya. Ahora, esta involucra un mayor volumen, ¿ya? Esta es más mayor volumen. Cambio en la raquidia, como llega directamente hacia el espacio subaracnoideo, pues el volumen es menor y tiene que ser utilizado con mucha precaución. El paciente acá sí puede mover sus pies, en cambio acá no, sí mueve pies, fíjense. Y acá no, ¿ya? Ahora aquí tenemos unas diferencias. Como decíamos, en epidural, pues la dosis o el volumen de inyección puede ser mayor, en cambio acá hablamos de 2 o 3 mililitros, ¿no? El comienzo acá puede ser lento, en cambio acá es más rápido, acá decíamos que era más potente, pero acá hay mayor riesgo de hipotensión, ¿no? A diferencia de la epidural que no hay riesgo de hipotensión. Y es una de las RAMs, de las reacciones adversas más frecuentes que ustedes van a ver. Por eso es que cuando ustedes vean en anestesiología, a los pacientes se les coloca, se los hidrata bien antes de una cirugía también, porque están ahí con su suero. ¿Por qué? Porque en ellos se puede producir hipotensión por la misma anestesia, ¿ya? Si es que penetra, en el caso del epidural, la dura madre puede producir también cefalea, ¿ya? Por eso dice excepto si le falla la técnica. Si hay rotura de la dura madre, produce una cefalea bastante intensa. Y en la raquidia sí hay un riesgo de cefalea de por sí, ¿no? Ya, y en la anestesia pues vamos a ver una fase de inducción, una fase de mantenimiento y una de recuperación que la vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta iba respecto al éter, ¿no? Al grupo éster y al grupo amida, ¿no? Entonces, difiere, nosotros tenemos que saber que esos anestésicos locales pues tienen un núcleo aromático, una amina,
¿no? El enlace que es el amida o el éster que le da la característica o el metabolismo que va a tener. Y esta cadena hidrocarbonada, que le da que la potencia, la duración y la toxicidad. Entonces, mi medicamento es más, tiene una cadena más larga, pues va a ser más potente, ¿no? Pero también puede llegar a ser más tóxico. Puede tener un tiempo de vida media un poco más alto también, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es importante que conozcamos? En este caso, vamos a ver parte de las diferencias del éster con la amida. En el caso del éster tiene una baja estabilidad, ¿no? En cambio, la amida tiene una mayor estabilidad, ¿ya? Es más estable. Ya, acá en el caso de la amida, si ustedes se dan cuenta, vemos que la mayoría tienen dosis, ¿no? Lidocaína, mepivacaína, prilocaína, ¿no? Bupivacaína, las más usadas son estas dos, que es la lidocaína y la bupivacaína. Esas son las más usadas. Y acá en el éster también no olvidemos que la primera anestésico fue la cocaína, ¿no? Esas tienen una, ¿no? Entonces generalmente podemos ver que estas tienen una, excepto acá teníamos una, ¿no? Ya. Entonces aquí una pregunta, bueno, lo podían sacar ustedes contándola así, ¿no? Lidocaína, benzocaína, ropivacaína. Y estos son amigos, ¿no? Y el único que tenía uno era el opuesto, ¿no? Entonces, aquí recordar que el núcleo aromático nos da la liposolubilidad y el grupo amina la hidrosolubilidad y la parte de la unión a las proteínas, ¿no? Entonces, el metabolismo característico en el caso del éster, ¿no? Es por enzimas, es a nivel del plasma, ¿no? A nivel del plasma por acetilcolinesterasa, ¿no? Pseudocolinesterasa. Pseudocolinesterasa. En cambio, aquí en la amida ya es a nivel hepático, ¿no? Por ya enzimas microsomales, por hidrólisis, alquilación, ¿no? Entonces acá es a nivel hepático. Ya, entonces este, por ejemplo, si este más en plasma, pues sí podemos darlo en falla hepática, ¿ya? Y hepática. Y en el caso de acá la FAMS, ¿no? En el caso del este, pues es más propensa que me pueda dar alergia. ¿Por qué? Por el PABA, ¿no? El paraminobenzoico, ¿no? El PABA. Entonces, alergias por PABA. Y en el caso de la amida, pues vamos a ver más respecto, acá no le he puesto, ¿no? Un poco respecto al lido con la bupivacaína, ¿no? La lido con la bupivacaína, que son las más utilizadas acá. Entonces aquí, por ejemplo, algo que siempre preguntan en los exámenes es que la bupivacaína tiene un bloqueo selectivo, ¿no? ¿A qué se refiere con un bloqueo selectivo? ¿No? ¿Qué más tiene un efecto sensitivo, ¿no? En cambio, el efecto motor es bastante leve, ¿no? Entonces, el leve es el efecto motor. Leve efecto motor. En cambio, la lidocaína no. El paciente no siente y tampoco muere. Entonces, tiene un efecto tanto sensitivo como motor. En cambio, el paciente con la bupivacaína, pues sí tiene un efecto sensitivo alto, pero el motor no, ¿no? Acá hablábamos que el leve es el motor. Y acá un efecto, tanto motor como sensitivo. Ya eso no se olvida. ¿Cuál de los dos es más neurotóxico? ¿Cuál de los dos? ¿La lidocaína o la bupivacaína? La lidocaína es más neurotóxico, ¿ya? Más neurotóxico. Y la bupivacaína es más cardiotóxico, ¿ya? El tiempo de acción de la lidocaína, 1 a 2 horas. La bupivacaína, 2 a 4 horas, ¿ya?
Eso principalmente, ya aquí, bueno, parte de la potencia vemos que la bupivacaína es alta, en cambio la lidocaína es alta. Esto va en relación, decíamos, a las cadenas, ¿no? No olviden las diferencias tanto entre los ésteres y las amidas, que ya lo hemos estado viendo, parte de la reacción alérgica por el PABA, ¿no? En cambio las amidas, bueno, es raro que se pueda dar ello, ¿no? Y acá, bueno, en parte a la acción que vamos a tener en la cronología de afectación que les hablaba al principio, no de bloqueo. La primera que se van a inhibir son las fibras beta, ¿ya? Las de toque y presión. Las segundas tenemos las fibras C, ¿no? Que hablábamos del dolor, pero es que estas son amilínicas, por eso es de que tienen una acción un poco más rápida o inician más rápida a diferencia de las A delta, ¿no? Estas son terceras. En cuarto lugar, tenemos las fibras A. No tenemos acá las fibras. Ah, perdón, acá era primero las D, ¿no? Porque la beta es acá. Este es cuarto. Y las fibras de motricidad, que son las A alfa, no son las quintas en índice. Y estas preguntas siempre, ¿ya? En acá hemos visto los efectos de ambos, las diferencias. Acá nos dice a qué nivel se metabolizan los de tipo amida, veíamos que a nivel hepático, ¿no? Se quita eso. El rango de duración, acá lo vimos que era 60 minutos a 120, ¿no? Que es una 2 horas, ¿no? Entonces, esta era la clave aquí. Acá pueden ver también parte del tiempo de acción de los medicamentos, unión de proteína, acá hablábamos de la lidocaína, que es de 60 a 120. Y acá nos hace la referencia a solución de continuidad, cuál es el anestésico que debe utilizarse, ¿no? Estamos frente a una herida local. Frente a una herida local, que era lo que nosotros dijimos, que podemos administrar lidocaína, ¿no? Entonces, viene una herida, un paciente, una herida cortante, pues damos lidocaína. Ahora, la concentración que se suele dar es el 1% si estamos frente a la piel, ¿no? Si es una herida de piel, es el 1%. Si es que estamos frente a una anestesia que va a ser raquidia, pues es al 2%, ¿ya? Entonces acá será 1%. Esto se va, esta se va también. Ahora nos dice con epinefrina y sin epinefrina. ¿Qué debemos recordar acá? En el caso de la epinefrina, que es la adrenalina, lo que me producía era vasoconstricción, ¿no? Entonces esta vasoconstricción pues me va a producir me produce que se retarde la absorción, y se retarde la absorción. Por eso es de que yo cuando veo en los cuadritos la absorción, la dosis que se va a administrar es más alta, ¿no? Cuando estamos con el uso de adrenalina, es más alta porque se retarda la absorción. Pero está contraindicado usar esta epinefrina en lugares que son terminales, ¿no? De irrigación, por ejemplo, la punta de los dedos, la punta del dedo, la punta de la nariz, ¿no? Porque puede producir necrosis, ¿ya? Entonces no se da el dedo, la nariz. Ya, entonces si estamos frente a, nos dice a falange, es un dedo medio, no se puede dar, ¿no? No se puede dar. ¿Dónde más? El lóbulo de la oreja, antes que no se me olvide. Lóbulo de la oreja. Entonces acá será así, definitivamente, ¿no? Muy bien. Ahora ya terminamos casi con la parte de los medicamentos, ya con la parte de los anestésicos generales. Ah, no, este también es anestésicos locales, ¿no? Acá dice la mayor potencia, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver cuáles son de potencia más baja, intermedia y alta, ¿no? Y el etidocaína pues está en una potencia elevada, ¿no? Ahí lo van revisando ustedes en base a la potencia. Decíamos, mientras más liposoluble, más potente, ¿no? Más liposolubilidad, mayor captación, y veíamos que dependía también de la cadena ramificada que se tenía, ¿ya?
Acá si hablamos ya de los anestésicos endovenosos, nos dice que tiene una acción antiemética y aquí vamos a hablar de propofol. Entonces, para que ustedes tengan una idea general, ya con esto terminamos. Vemos que en la anestesia general, cuando vamos a usar vamos a hacer una cirugía y el paciente requiere utilizar anestesia general, ¿no? No sé, otra vez me sale este fiche. ¿Cómo lo quito? Ya está. Ya. Entonces, necesitamos tres fases, ¿no? Una fase de inducción, que es el estadio uno de la anestesia general, ¿no? Que podemos ver aquí. La fase de mantenimiento, que es tanto en la fase 2 como en la fase 3. Y no vamos a llegar a la 4 porque es una parálisis vulvar y el paciente puede fallecer, ¿no? En cambio, aquí en la anestesia general, pues damos esta fase de mantenimiento que va a ser durante el periodo de la cirugía y luego ya se recupera y se despierta el paciente. Entonces, en esta primera fase de inducción, ¿cuál es el objetivo en este estadio uno que debemos buscar? Que el paciente se encuentre con hipnosis, con analgesia y también con relajación muscular, ¿ya? Esos tres puntos. Entonces, para la hipnosis yo voy a usar medicamentos específicos, para la analgesia también. Y para la relajación muscular, para que me permita intubar al paciente, pues también, ¿no? Entonces va a depender si es que yo estoy usando fármacos endovenosos o estoy usando fármacos inhalados, ¿no? En el endovenoso tenemos el tiopental, propofol, ketamina y etamidato. Y en el inhalado, lotano y sevoflurano, ¿no? En el propofol, en la analgesia podemos usar el propofol, remifentanilo y para intubar va a depender si es que queremos una secuencia rápida o una secuencia normal. Por ejemplo, ¿en qué pacientes queremos una secuencia rápida? En pacientes que llegan de emergencia, ¿no? Llegan de emergencia, entonces hay riesgo de aspiración, ¿no? En aquellos pacientes que llegan de emergencia hay riesgo de aspiración. Entonces se pasa una secuencia rápida de intubación, ¿ya? Y se aplica aquí como relajante muscular a la succinilcolina. La diferencia acá es la secuencia normal, ¿no? Que se puede usar el atracurio, el ricuronio, mivacurio. Lo que más usamos es el rocuronio, me olvidé aquí poner el rocuronio, ¿ya? Entonces, en esta primera fase de inducción que debemos recordar nosotros aquí. O primero una idea general, ¿no? En la estadio 2 o 3, ¿qué es lo que podemos ver? Parte del tamaño, la respuesta de las pupilas, cómo está la relajación muscular. Acá en este caso está ausente, pero acá ya vamos viendo que va aumentando a medida que ya hemos aplicado los relajantes, ¿no? Y acá también depende, ¿no? Si yo estoy aplicando endovenoso o inhalado. Van a ver que generalmente se usan combinados. En los regionales usan combinado, ¿no? En el regional usan combinado. Ujú. Y acá en endovenoso que podemos utilizar, yo les decía al principio el propofol, ¿no? ¿Qué se caracteriza el propofol? Hay algunas características específicas que tiene. Como les comentaba, ese parece leche. Parece leche, es blanco, dura una vez abierto, pues tiene que utilizarse para que no sea un caldo de cultivo para otros microbios, no puede ser un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque este tiene un componente de soya. Y algo característico en este propofol es que es el único antimético, único. Elección, entonces, en un paciente viene de emergencia, quizás ya almorzado para que no haya este riesgo de aspiración. No se tiene que averiguar eso también, ¿no? Si hay cierto riesgo de aspiración por vómitos, entonces esto es de elección, obviamente, ¿no? Un antiemético. Y no se da en shock, está contraindicado en shock. ¿Por qué? Porque me disminuye la presión arterial, ¿ya? Entonces, ¿por qué disminuye presión arterial? Y si podemos utilizarlo en un paciente neurocrítico con una hipertensión, no tanta hipertensión, pero sí con aumento de la presión intracraneal. ¿No? ¿Por qué? Porque este me baja la presión intracraneal. Ya es un efecto importante. ¿Quién más me baja la presión intracraneal? El tiopental, ¿ya? Es ambos.
me baja la presión intracraneal. ¿Y quién me la sube? Por eso está contraindicado en un paciente que es neurocrítico o tiene un aumento de la presión intracraneal. La ketamina, ¿ya? ¿Dónde está? Acá. Esta me sube, por eso está contraindicado, no se puede dar en un paciente neurocrítico, ¿ya? ¿Qué más aquí podemos ver? Acá el etomidato. Hay dos que son de elección en un estado de shock. Por ejemplo, este decíamos que está contraindicado en shock, pero hay dos que son de elección, el propofol. El etomidato sí se puede dar en shock porque me mantiene estabilidad cardiovascular. Y el otro que se puede utilizar en shock es la ketamina, ¿ya? Y ese también. ¿Por qué? Porque me eleva la presión, ¿ya? Sí, entonces en shock. Esos puntitos clave tienen que saber, ¿ya? El alotano ya no se usa, ¿por qué? Porque me da una necrosis, es hepatotóxico, ¿no? Me da una necrosis centrolobular, ya no se usa. Y en el caso del el sevoflurano, ese tiene un olor agradable, por eso se usa también en niños, ¿no? En niños más se usa en la parte inhalatoria, olor agradable, ya, agradable. Y tiene una rápida recuperación también, ya, una rápida recuperación. Ya, listo. Entonces, bueno, acá que ya hemos visto, ¿qué más del sevoflurano? Ya dijimos que se prefiere su uso en los niños, ¿no? Tiene una rápida recuperación. ¿Cuál de estos fármacos, estos anestésicos, tienen la acción del buen despertar? Tienen la acción del buen despertar. Pregunta de examen, que ahí lo he puesto. Es el propofol, ¿ya? Esta es la característica que el paciente tiene un buen despertar. ¿Ya? ¿Qué más? La ketamina, si el shock, presión, ¿qué más? Acá hablamos de que, también es un potente broncodilatador, ¿ya? Potente broncodilatador por liberación de histamina. Y en el caso de acá, ya bueno, hemos hablado de parte de analgesia, propofol, la secuencia rápida, que este es un bloqueante neuromuscular, despolarizante. ¿Cuál es el riesgo con la succinilcolina? Que me puede hacer el paciente una hipertermia maligna. Y en el caso de la hipertermia maligna, chicos, ¿qué es lo que daríamos nosotros? ¿Qué daríamos? El antídoto acá, maligna, ¿no? El antídoto es el dantroleno, ¿ya? Y acá tenemos en la normal, acá porque hablamos tanto de una secuencia rápida, decíamos en un riesgo de aspiración porque su inicio de acción es a los 30 segundos. No, en cambio el rocuronio, esto siempre nos pregunta el doctor, el doctor de anestesia, el doctor Poma. Esto pregunta en los tipos de inicio de acción. Acá 30 segundos, acá rocuronio 45 segundos. Y el becuronio sí demora un poquito más, que es a los 3 minutos, ¿ya? Y esto a diferencia de esto que es despolarizante, acá hablábamos de un bloqueo neuromuscular no despolarizante, ¿no? ¿No? Y ya. Entonces, ¿qué más? Ya hemos hablado acá, bueno, parte de acá, en la fase de mantenimiento, ¿no? Para que se pueda estar en la fase 2 en fase 3 depende, ¿no? Si es que usamos el doble intravenoso, tenemos a los dos que ya hemos dicho. Y en el caso inhalatorio, el alotano, el sevoflurano, ¿no? En el caso ya del despertar y acabó la cirugía, pues tenemos que despertar al paciente, tenemos que bloquear, ¿no? El efecto que hemos hecho de intubación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a bloquear? La acetilcolina esterasa para que me aumente acá la acetilcolina. Acá bloqueamos, ya bloqueamos ajá. Entonces aumentamos la acetilcolina y tenemos la enostimina y el sugamadex, ¿no? Ambos medicamentos. Este es un agonista selectivo, ¿no? ¿De quién? Del rocurón. Ya.
Bueno, acá la parte de la acción, ¿no? Que veíamos en los no despolarizantes, esta es pregunta de examen, milvacurio con acción corta, el atracurio de acción intermedia también, ya no se olviden estos. Y acá cuando les decía de fase de inducción o de parálisis, ¿cuál es el de elección? A un neurocrítico no usar ketamina, no ketamina, porque aumenta la presión. Pero sí puedo usar, ¿no? Si el paciente está estable, puedo usar propofol o tiopental. Decíamos acá que el propofol no se usaba en shock, ¿no? O en un paciente que estaba hipotenso porque me disminuía la presión. Entonces, si está normotenso y es neurocrítico, tiene un traumatismo encefalocraneal, pues sí lo puedo usar. Si es que está hipotenso, de elección el etamidato. Pero si es que está hipotenso solamente, sin alguna otra afectación, los dos, no etamidato y ketamina. Y en un paciente cardiópata, pues depende, ¿no? Si está normotenso, el propofol. Y si está hipotenso, el etamidato, ¿no? Y en el broncoespasmo, aquellos que tienen un efecto broncodilatador, como la ketamina, el etamidato, ¿no? Y para la parálisis también, ¿no? Principalmente usamos el ropurón. Decíamos que su efecto es en 45 segundos, ¿no? Si está inestable, pues si tenemos que hacer una secuencia rápida que actúa más rápido, 30 segundos, ¿no? Entonces será este fármaco. Aquí hay otras características, van revisando las del rojito. Por ejemplo, acá decíamos el buen despertar, el único antimético, en el caso del etamidato, que no me produce analgesia. El único analgesia es la ketamina, ¿ya? Ojo acá. Potente broncodilatador, lo que hemos estado ya comentando, ¿no? Y le dan una revisadita. Y acá nos dice bloqueo neuromuscular muy rápido y por hidrólisis. Algo que me olvidé mencionarles era de que la succinilcolina no tenía justamente, era degradado rápidamente, ¿no? Por un proceso de hidrólisis por la colinesterasa. Entonces, esta era la acción. Acá es la acción corta, que era lo que les mostraba aquí en el cuadrito, en mi vacurio, ¿no? Entonces, acá venía y era en mi vacurio. Y la última que tenemos nos dice qué agente anestésico usado en cirugía ambulatoria da mejor recuperación posanestésica. Es decir, nos está pidiendo cuál es el fármaco del buen despertar, ¿no? Y acá, ¿cuál teníamos? Teníamos al propofol. Y bueno, eso sería todo, chicos. Espero les haya ayudado. Cualquier consulta ya saben que me pueden escribir a mi número.